Cuando leí el kit de addon pensé que este personaje iba a romper el juego en PvP. Después gasté 350 tickets y ahí todavía no entendía cómo se jugaba realmente. Porque mientras más probaba a addon, más cambiaba mi opinión sobre él. Hasta que finalmente encontré donde realmente funciona. ¿Qué tal la gente? Por fin salió el nuevo addon y la verdad es que no hacía nada de lo que esperaba. Es infernal, ni siquiera es maestro. Perdón. Y tampoco congela a los rivales, ni siquiera tiene habilidades de hielo, nada más lejos de la realidad. Lo hicieron una especie de Reaper, de fin del mundo, tiene como un contador que te puede eliminar si es que llega a 99 stacks, pero ya vimos con Hermit, ya vimos con Monk, ese efecto no es muy bueno en este juego. Pero, independiente de eso, el nuevo addon tiene cosas muy rotas. Como por ejemplo su velocidad base de 144, muy buena para PvP. También tiene un estado que se llama Ethereal. Le voy a decir etéreo de aquí en adelante porque es difícil la palabra en inglés. Y se activa en varios momentos en el combate y prácticamente le da inmunidad muerte a nuestro addon, porque le aumenta en 300% la reducción de daño. Y se puede activar en 3 momentos claves. El primero y el más importante para el meta actual de PvP es durante los primeros 8 segundos. O sea, el vórtice de Overlord Bison ya no le va a hacer daño a este addon. Aquí el dude del futuro, mi gente, para corregir al buen dude del pasado. También se puede activar Ethereal por 5 segundos cuando addon mata a un enemigo. Y por último, mientras está activando su combo 3, que tiene una animación muy larga de casi 5 segundos, también activa Ethereal. Por lo tanto, es prácticamente inmune al daño cuando ocupa el combo 3. Y como es una animación larga, viendo el vaso medio lleno y no medio vacío, son 5 segundos de inmunidad a la muerte, se podría decir. Aquí, mi gente, me fui muy arriba. 300% de reducción de daño es un montón, es demasiado. Entonces asumí que iba a ser un personaje rotísimo defensivamente. Pero, en defensa de mis propias palabras, mi gente, estaba con demasiado hype. Había salido recién el personaje, no lo había probado para nada, solamente estaba leyendo y analizando en base a teoría. Pero ya saben bien que en la práctica los personajes muchas veces cambian bastante y ese es el caso de este addon. Y ya que estamos hablando del combo 3, está muy chetado. La única desventaja es su animación larga de casi 5 segundos, pero te aumenta el bono de daño de alma en un 50%. Y bueno, esto no lo había dicho, pero el combo 3 de addon hace daño elemental de alma. Así que el daño que provoca ese combo 3 es altísimo. El tema es que aún no lo he podido probar, para eso son estos lanzamientos, para ver si vale o no vale la pena este addon en bosses, por ejemplo, porque todo lo que les he hablado es para PvP. Pero con ese tremendo daño que tiene el combo 3 podría perfectamente ser útil en bosses. Así que lo vamos a probar. Y el otro efecto roto, aparte de su estado Ethereal, es que con el espíritu de lucha a nivel 30, si es que el rival no tiene un addon, tú siempre vas a partir. Imagínense combinar a addon con Zombie Cody, no importa que te baje la velocidad en 50 puntos, sacas al cuarto personaje, tienes un Overlord Bison molestando por ahí, tú no recibes daño del rival durante los primeros segundos y además la guinda de la torta, siempre vas a partir el combate, aún con esa reducción de velocidad de 50 puntos. Así que si lo sabemos combinar bien, este espíritu de lucha nivel 30 del nuevo addon está rotísimo. Y las cosas malas es su super combo y su combo 2 son malísimos.
Si bien el Super Combo y el Combo 2 no son las mejores skills de todo el juego, tampoco son tan malos. Ambos infligen daño verdadero y no me quiero adelantar mucho para la review final, pero el Combo 2 lo vamos a utilizar. Tiene un debuff llamado Dead, que creo que lo mencioné al principio. Es muy difícil de activar, así que realmente no vale la pena mencionarlo mucho. Y lo que ya mencioné, la duración de su combo 3 es alta. Pero veámoslo como algo positivo por esa inmunidad al daño, entre comillas, que tiene y no como algo negativo. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a lanzar en dos cuentas. Esta es la mía, que solamente tiene 350 tickets, pero con el pasar del evento más lo que gana en Showdown, puede que lo dejen en Triple S. Y también tenemos la cuenta de Fenrich, en donde tenemos tickets de sobra para dejarlo como mínimo en Triple S y así poder hacer pruebas tanto en PvP como en bosses para hacerles un primeras impresiones de este personaje y ver qué tan bueno es. Así que si les parece, comencemos con mi cuenta, a ver si lo alcanzamos a dejar al menos en doble S para probarlo como asistente. Sería lo ideal por la cantidad de tickets que tengo. Vamos entonces. Deseenme buena suerte. Comenzamos la primera multi. Doble S es la meta acá, mi gente. Oh. Hace tiempo, mucho tiempo que no me pasaba que me salía el personaje a la primera. ¡Bien! Bien. Ya, una copia, ya. Bien, vamos, vamos. Faltan 3 más. Vamos, vamos. Back to back. Bien. Vamos. Ahí mismo salió de nuevo. Está entonces en... ¡Ah! Mi gente no quiere salir. Oh. No, sí, mi cuenta es... Mi cuenta es horrible. Nunca me sale nada. Nunca. Siempre me va mal. Miren, ni siquiera la técnica de llorar me sirvió. Nah, no. Ah, no, ya. Doble, mínimo, mínimo. Sale ahí nomás. Está fea la cosa, mi gente, está fea la cosa. Y no hablo solo de mí. No, te pasa. Creo que quedan 10, ¿no? Sí. Horrible, horrible. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Ni siquiera lo pude dejar en doble S. Quedó en S con una copia. Lancé 350 tickets. ¿Cuántas me salieron? 4. Perdón, me salieron 4 copias. 4. Ah, mi gente, lo que hago por ustedes. Vamos a la cuenta de Fenrich mejor. Acá sí. Acá sí, acá ya tenemos muchos más tickets. Tenemos 677 tickets, 143k de gemas, por si lo queremos empezar a subir.
y 65 tickets de adivinación. Así que yo creo, ya me fue mal con la primera predicción, pero yo creo que lo vamos a poder dejar en triple S más 2, al menos. Esa es la meta en esta cuenta. Ya, mi gente, vamos. Comenzamos. Por favor, a la primera. Dame esperanza de que este mundo... No. Nah. Ya. Doble, doble, por favor. Ahí mismo de nuevo. Oh, bien, salió una copia. Perfecto, bien, 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 bien. Back to back. Y la review final del personaje, obviamente. Bien, 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 bien. Vamos, acá estamos yendo más... ¡Bien! Eso, Eduardo, bien. Mira tu cuenta, cuánta suerte. 2 copias, perfecto. Muy bien. Creo que ya tenía 3. O sea, ya está en S Plus. No sé, la verdad. Ya me perdí. Pero bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Bien, vigente, bien. Acá era. Acá era, acá era. Bien. Bueno, una lástima que mi cuenta sea una basura, pero... pero por lo menos el video no va a quedar... ¡Back to back! Por lo menos el video no va a quedar mal. Me está yendo genial acá. Bien, perfecto. Salud. Nos merecemos un salud. Oh, está muy rico el café. Muy rico. Puta, qué rico, ¿eh? Bien, bien. Ya me estaba preocupando, mi gente. Ya, ahí mismo de nuevo. Una copia. Lo normal, con 220 se logró lo que quería hacer en mi cuenta, que no pude lograr con 357, creo, tickets. No, 353. Continuamos. Seis copias más, bien. ¡Uh! Oh, la adelanté, qué mal. Muy bueno. SS Plus, SS Plus, mi gente, vamos. Oh, qué terrible. Y esta es mi cuenta. ¿En qué momento pasé a mi cuenta? Vamos, por favor. Bien. Una copia. Bien. ¡Oh! ¿Cómo que vacío, vacío, vacío y de repente de a dos como si nada? 3 veces han salido de a dos. Perfecto. Creo que quedan solo 2 copias, ¿no? Uy, por matemáticas estaríamos pero justitos. A ver, single. Bien. Perfecto. Bienvenido, Adon. Déjenme ver si yo lo tengo en triple S, no estoy para nada seguro.
Y con esa última copia por fin quedó en triple S, así que ahora lo voy a armar y voy a volver a lanzar, pero en adivinación. Ahí está, triple S, muy bien. Veamos acá si subimos algún nivel. Perfecto. Cuenta ballena. Y ahora vamos a adivinación. ¿Dónde está mi bro? Aquí está. Listo. Vamos a dejarlo en primera instancia en triple S más 2 para poder activar los efectos de Soul Power, aunque no hay acá piedras para dejarlo en SP80, pero como es DPS sí o sí tenemos que subirlo. De hecho, si ustedes están pensando en invertir en este addon, tengan en cuenta que van a tener que llevarlo eventualmente a triple S más 5 porque es un DPS. Los DPS deben tener la mayor cantidad de parámetros, al igual que los tanques, para poder hacer mejor su trabajo. Una copia, perfecto, vamos, vamos, vamos. Back to back, perfecto, triple S más 1. Empezamos con 143k, a ver con cuántas terminamos. Qué terrible. Bien, hay que llorar. Bien, back to back 2 veces, triple S más 2, perfecto. Listo mi gente, entonces ahora lo subimos a triple S más 2 e iniciamos las pruebas del personaje. Muy breve. Listo mi gente, por fin quedó con todos sus accesorios. Espíritu de lucha a nivel 30. Soul Power lamentablemente solo a nivel 52. Y sus 6 carros como mínimo. Primer equipo listo, vamos a hacer la prueba en PvP. Muy bueno. Ok, nos tocó el equipo estándar de Cody. Me encantaría usar a Shadow Ryu con el nuevo addon. ¿Ven a addon? No le pasa nada. Y en ningún momento dice que tiene inmunidad al daño. Simplemente dice que tiene una reducción de daño aumentada del 300%. Listo, y ahora no va a recibir nada de daño. Igual recibió daño. Y ahora no va a recibir nada de daño. Igual recibió daño. La explicación acá es bien simple, mi gente. Solamente se acabó el efecto de Ethereal. Y justo coincidió con el combo 1 de Shadow Ryu y nos hizo un daño tremendo. Pero ojo, aunque en ese momento no lo entendí bien, mi intuición era la correcta. Realmente Ethereal no es un estado, un efecto tan bueno. Pero no nos adelantemos, les prometo que vamos a hablar en detalle, incluso tengo gameplays segundo a segundo para explicarles bien cómo funciona Ethereal y todos los problemas que tiene en el formato PvP. Todo eso y más lo vamos a ver en la review definitiva de este nuevo addon. Oh, ven, se fijan que cuando uno prueba es diferente a lo que uno piensa en papel cuando uno ve a los personajes y los lee. Claro, al principio el vórtice no le hizo absolutamente nada de daño, pero se dieron cuenta cómo le empezó a afectar el daño y aparte Shadow Ryu le eliminó la pasiva, que fue lo que bueno, no lo mencioné, pero lo iba a mencionar en las primeras impresiones. Ojito, ojito que ahí hay que desmenuzar bien. No se queden con este primer video. Voy a hacer después más videos en donde voy a explicar bien cómo funciona, pero tengo que hacer más pruebas. ¿Se fijaron? Inmediatamente encontré algo, pero igual ganamos. Nada que decir, igual ganamos, así que muy bien por addon. Vamos a probarlo ahora en voces. Ya mi gente, aquí está tentativamente los 4 equipos que armé para poder probar a este nuevo addon. Si se fijan, T-Hawk va aquí, con asistente Popstar Poison, pero vamos a ver si quizás el nuevo addon se puede colar en este team, ya que el combo 3 te da mucha reducción de daño.
No tengo idea si esto va a resultar, lo probé en mi cuenta, estos mismos equipos, obviamente con el cambio de T-Hawk, e hice 18 billones en automático. No he jugado el evento, así que vamos a ver ahora si es que vale o no vale la pena este addon en voces. También lo voy a probar en un equipo aparte, pero no sé si eso lo van a ver en este video. Vamos entonces con las pruebas en voces de este nuevo addon. No había pensado bien esto. No. 8 billones. Eran solo 4 billones. No lo hizo muy bien, la verdad. Voy a probar ahora con T-Hawk. A ver si realmente es algo de addon o del boss. Porque triple Kami es difícil realmente. Bueno. Es difícil el team, pero... Perdón, el boss. Pero hice 10 billones. Hice 10 billones y falta un montón de combate. Y addon se me moría, pero inmediatamente. Así que no es material para el team antimuerte definitivamente este nuevo addon. Claro, ven, 17 billones y estoy seguro que si lo dejo en automático todo va a hacer más daño. No sé jugar aún el boss, pero está claro que addon no es tan bueno en bosses, por lo menos por lo que he probado hasta ahora. Esto es una prueba muy tentativa, muy rápida, muy a la ligera. Todavía no he visto las aptitudes al 100% de este nuevo addon en bosses, pero ya siento que por ahí no va la cosa. Siento que es más un personaje de PvP, como ya vieron. Acá probé usando a addon en el team de Vega y por más que intentaba hacer lento los combos, que ya es algo malo, fallé muchos C3 de addon y con eso me terminé de decepcionar completamente de este personaje versus bosses. Entonces mi gente, como ya vieron, muy buen resultado en PvP, tiene mucho potencial a pesar de no estar tan farmeado como los rivales a los que me enfrenté. Así que nada mal en PvP, pero en bosses es muy lenta su animación para este tipo de formato. Así que tienes que estar constantemente calculando, siendo un poco más lento y contra rivales muy complicados, contra bosses muy difíciles como la trilogía de Kami, es imposible hacer un buen daño con este nuevo addon. Así que si lo tuyo en Street Fighter Duel es más jugar contra bosses, este personaje definitivamente no es para ti. O también si estás buscando un DPS que sea más equilibrado, bueno en bosses, bueno en PvP, en modo historia, tampoco es para ti este addon. Es un personaje más bien hecho para competir en PvP. Pero igual ya se dieron cuenta, deben esperar a que haga la review definitiva del personaje. No es para nada lo más roto del juego, pero sí tiene cosas muy buenas y las tengo que poner a prueba para determinar si realmente merece o no merece la pena lanzar por él. Así que esperen todos esos videos que se vienen por el canal. Ahí sí, el nuevo addon es God como asistente. Y no solo eso, también encontré donde addon realmente funciona mejor como titular en PvP. Todo eso en el próximo video. Cuídense mucho, tomen agua y nos vemos muy pronto en un nuevo videazo. ¡Chao!